Buenas de nuevo. Bueno, vamos a empezar otra clase más y en este caso quiero enseñaros otras tres herramientas con las que vamos a trabajar, y en este caso lo que vamos a hacer es subexponer, sobreexponer y desaturar. Bueno, antes de nada, a modo de repaso, si tuviésemos que recuperar los cambios que hemos hecho en esta imagen, bueno, pues tenemos varias opciones. Si por ejemplo hubiéramos guardado la imagen tal y como está, pues no nos quedaría más remedio que intentar recuperar haciendo una capa, o sea, una copia del fondo. Pero si no hemos guardado, acordaros que hay un pincel de historia con el cual vamos a darle más tamaño. Por la zona que yo pase ese pincel de historia, voy a ir borrando cualquier tipo de retoque, cualquier tipo de ajuste, cualquier tipo de modificación que yo haya hecho en mi imagen. ¿De acuerdo? Bueno, esto ya lo hemos visto en una clase anterior, pero simplemente para repasar, que no viene mal de vez en cuando repasar las cosas que vamos viendo en las clases. Bueno, pues vamos a ver, como ya os he dicho, el botoncito que tenemos aquí abajo, debajo del enfoque y el desenfoque y el dedo. Tenemos otro grupo de tres herramientas, que es la sobreexposición, subexposición y esponja. Vamos a empezar con la primera, que es la sobreexposición. ¿Qué entendemos como sobreexponer o sobreexposición en fotografía? Bueno, pues la sobreexposición es un exceso de luz. Es decir, si nosotros aplicamos con este pincel una zona de la cara de la modelo, por ejemplo, pues una ceja, por ejemplo, que se va a ver bastante bien el resultado porque es una zona oscura, pues vamos a ver que en la parte en la que yo aplique con el pincel esta herramienta de sobreexposición, lo que vamos a conseguir es aclarar en definitiva esa zona. ¿De acuerdo? Antes de empezar, dentro de mi menú de opciones en esa herramienta, voy a tener, aparte del tamaño y el tipo de pincel con el que voy a trabajar, voy a tener como posible configuración el rango. ¿Qué es el rango? Pues en la zona en la que yo quiero que se muestre con más acentuación, ¿vale? Que se muestre más lo que yo voy a hacer. Voy a poder trabajar en sombras, en medios tonos o en las iluminaciones. Vamos a ver, ¿qué es esto? Si yo le digo que quiero trabajar en la zona de sombras, esa sobreexposición se va a ver mucho más acentuada en las zonas oscuras. Si yo le digo que quiero trabajar en las iluminaciones, la zona de sobreexposición se va a ver mucho más acentuada en las zonas más claritas, ¿vale? Y si le digo medios tonos, pues será algo así como que me sirve para todo, ¿no? Que más o menos va compensando, ¿de acuerdo? Entonces en este caso voy a dejar medios tonos. Y luego por otro lado tengo la exposición. Exposición a tope, por decirlo de alguna forma, en su valor más alto es el 100% y en el valor más bajo es el 1%. Dependiendo de la cantidad de exposición que yo ponga aquí, digamos que en este caso va a aclarar más, en el caso de la sobreexposición, o va a aclarar menos. Entonces, una vez que hemos visto la teoría de cómo funciona esta herramienta, vamos a intentar a ver si nos sale la parte de la práctica. Entonces, nos acercamos a la zona en la que yo quiero sobreexponer. Voy a elegir un tamaño de pincel un poco más pequeño para tener un control más certero y voy a, como si estuviese pintando, pero fijaros que cuando yo paso por la zona que quiero aclarar, ¿vale? Pues ahí un cambio sustancial, bastante sustancial de lo que quiero, de cómo que estaba. Si vuelvo a pasar otra vez, algo así como otra mano de pintura, pero en este caso otra mano de sobreexposición, seguimos aclarando. ¿De acuerdo? Si vuelvo a pasar, seguimos aclarando. Fijaros que la ceja ya me está quedando no blanca, pero casi. Bueno, y sin casi. Si sigo, al final consigo quemar esa zona. Y en fotografía quemar es precisamente una sobreexposición. A ver, el resultado que estoy obteniendo es una auténtica barbaridad, pero es para que veáis cómo queda o cómo funciona esta herramienta, ¿vale? Eso es una sobreexposición. Si yo no hubiera querido hacer esa sobreexposición de forma tan acentuada, podía haber hecho dos cosas, básicamente. Si estamos trabajando con una tableta gráfica, presionar menos sobre el boli,
podemos trabajar con menos exposición o podemos darle menos pasadas, ¿de acuerdo? Es decir, si yo doy pasos para atrás, o si queremos ir más rápido, cogemos el pincel de historia, recuperamos, y ahora volvemos a coger la sobreexposición y le damos una exposición del 50% más o menos. Cuando yo paso una sola pasada, pues he aclarado, ¿eh? Esta ceja es ligeramente más clarita, tiene más iluminación que esta otra, que la de la derecha, pero no es tan acentuado, ¿no? Todo depende del resultado que queramos obtener. ¿De acuerdo? Bien, me voy a acercar a la otra ceja, a la de la derecha, y vamos a hacer lo contrario a la sobreexposición. Es la subexposición. El icono es una especie de mano. No me digáis por qué, porque no tengo ni idea. O sea, no entiendo muy bien qué relación puede tener una mano haciendo una especie de, no sé, de círculo con los dedos para que me represente una sobreexposición. O sea, una subexposición, perdón. Bueno, ¿qué vamos a hacer con la subexposición? Bueno, pues subexponer en fotografía es quitar luz, o lo que es lo mismo, oscurecer, si queréis. Si os queréis quedar con el concepto de oscurecer, bueno, pues tiene las mismas configuraciones que la herramienta anterior. Tenemos la posibilidad de poner un tamaño mayor o menor, cambiar de tipo de pincel y trabajar con rangos de sombras, medios tonos e iluminaciones. Voy a dejar medios tonos y también tenemos, como no, una configuración de exposición, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer más oscura aún la ceja. Entonces cogemos el pincel como si estuviéramos pintando, ¿vale? En este caso parece que estamos pintando algo así como de negro, pero lo que estamos haciendo es subexponer. Estamos oscureciendo. Esa ceja que ya era oscura, pues la estamos oscureciendo más aún, ¿vale? Si hiciéramos lo mismo en los labios, vamos a acercarnos a los labios de la modelo. Ahí estamos. Y empiezo a subexponer, pues lo que estoy haciendo es oscurecer, ¿vale? Lo bueno que tiene trabajar con herramientas de tipo pincel es que yo puedo oscurecer las zonas, lo puedo hacer de forma selectiva, es decir, oye, pues solamente quiero oscurecer la zona del labio, la parte de abajo y la parte de arriba de la parte inferior del labio, ¿no? Y por decirlo de alguna forma, el labio superior no lo voy a tocar. Bueno, pues esto sí que se puede haber hecho con una herramienta de selección, pero es que con el pincel, digamos que queda como más creativo, ¿no? Porque me da más posibilidad de poder pintar la zona que quiera y más como quiera, porque en cada pasada le puedo ir modificando la exposición, ¿de acuerdo? Modificar la exposición. Voy a dar un par de pasos para atrás. Ahí. Si yo, por ejemplo, me cojo un pincel pequeñito, un poquito más grande, y lo que hago es pasarle por el exterior para que se vea claramente lo que estoy haciendo, ¿vale? Pues hago así como perfilar el labio, ¿no? Bueno, pues esto, si lo tuviéramos que hacer utilizando una herramienta de selección, pues nos tocaría hacer una selección muy finita y muy precisa, y de esta otra forma, pues casi parece como si la hubiese o sea, como si la hubiese pintado con un pincel de pintura, pero no, lo que estoy haciendo es oscurecer. Y oscurecer no es pintar de negro, es oscurecer el color que ya tengo de base. En la ceja parece que estaba pintando de negro porque lo que tenía de base era un color oscuro, pero en los labios, que era un tono más rojizo, pues el color que me sale, el tono que me sale cuando oscurezco es un rojo más oscuro. ¿De acuerdo? Bueno. Y ahora vamos a ir a la tercera herramienta de esta clase, que es la herramienta de la esponja. ¿Y qué hace la esponja? Bueno, pues cuando lo pregunto en clase, siempre hay alguno que dice, hombre, la esponja lavar, ¿no? Dar jabón. Bueno, no, en este caso ni lava ni da jabón. Lo de dar jabón no, lo de lavar casi que sí. ¿Por qué? Pues porque la esponja lo que va a hacer es desaturar los colores de la zona en la que yo la aplique. O lo que es lo mismo, quita el color. De hecho, si yo insisto bastante con la esponja, al final consigo que la zona en la que estoy trabajando
consigo un efecto parecido al blanco y negro, ¿no? Lo dejo en escala de grises. Bueno, pues se me ocurre que voy a aplicar la esponja en la nariz, a ver cómo queda. Ah, bueno, antes de nada, tenemos la misma configuración que en el anterior, lo que pasa que la esponja, lo normal es tenerla en el modo desaturar. Desaturar es quitar color. Pero también, en un momento dado, puedo utilizar la esponja para saturar. Tú dices, ostras, para saturar, ¿qué conseguimos con la saturación? Pues algo muy parecido a lo que veíamos en la clase anterior, que era el enfoque. Es decir, conseguimos una sobreexposición de contraste, o lo que es lo mismo, aumentar el contraste, ¿vale? Ya os digo que lo normal es trabajar con desaturar. Es bueno, pues es el origen de esta herramienta, ¿no? Vamos a trabajar con la nariz, entonces empezamos a aplicar la esponja por la nariz y vemos que ¿qué estamos consiguiendo? Pues estamos consiguiendo eliminar el color, ¿vale? Mantenemos los tonos, los oscuros y los claros, es decir, no perdemos la textura de la nariz y el relieve y demás, pero lo que estamos consiguiendo es quitar el color y dejándola en blanco y negro. Si yo esto lo hiciese por toda la cara de la modelo, pues al final conseguiríamos que la cara se viese en tonos grises, en blanco y negro, ¿de acuerdo? Para ver cómo queda esta misma herramienta, pero dándole la opción de saturar, vamos a dársela por el contorno de los ojos. Entonces efectivamente vemos que al saturar con la esponja hacemos algo así como exagerar o aumentar la intensidad del color por donde yo la pase. Cuando desaturamos, apagamos el color, le eliminamos. Cuando lo saturamos, le damos más contraste, le damos más intensidad, mejor, así, intensidad es la palabra, más intensidad al color, ¿de acuerdo? Entonces, pues fijaros, esta herramienta nos puede también servir para maquillar, ¿verdad? Si lo que queremos es un tono como el que ya tiene, pero con más, algo así como más, pues eso, sí, es más intensidad de color, realmente lo que quiero decir. Pues esta herramienta nos puede servir bien. Parece que estamos pintando, pero lo que estamos haciendo es que el color que ya tengo, más intenso. Vamos a verlo con los labios. Lo aplico por la zona de los labios y efectivamente vemos como el color de los labios coge más fuerza, ¿no? Más color. ¿De acuerdo? Otra cosa es que nos guste. A mí, particularmente, el resultado que estoy obteniendo no me está gustando, ¿eh? Si mirar mucho la nariz, que la nariz gris ya le da un aspecto casi de robot a la pobre. Pero bueno, volvemos a lo que os he comentado varias veces en clase y lo que he comentado en algún vídeo. Las herramientas nosotros no podemos modificarlas o decir, oye, esta la quito, yo pongo esta, no. Las herramientas que nos ofrece la Photoshop son estas, y lo que tenemos que hacer es nadie nos obliga a utilizarlas, ni nadie nos dice cómo las tenemos que utilizar. Somos nosotros, como diseñadores gráficos, los que tenemos que elegir cuándo, cómo y de qué manera utilizar las herramientas, ¿de acuerdo? Pues poquito más. Hay que practicar, practicar, siempre os digo lo mismo, soy muy pesado. Practicar para aprender, ¿no? La base técnica es esta, y luego a partir de ahí, pues, practicar, porque es como realmente se aprende. Espero que os sirva y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias, chicos.